Buenos días, vamos a continuar con la actividad en la última clase. Vamos a compartir lo que es las diapositivas. Les voy a compartir la pantalla para que visualicen todos. Bueno, buenos días, vamos a continuar. Muy bien, en este diapositiva viene lo que son dispositivos de almacenamiento. Básicamente, una unidad de almacenamiento es un dispositivo capaz de leer y escribir información con el propósito de almacenarla permanentemente. En la actualidad contamos con muchas clases y categorías de unidades de almacenamiento, pudiendo encontrar en el mercado una amplia variedad de dispositivos internos o externos capaces de almacenar una cantidad de datos impensada en el pasado. Bueno, aquí en esta imagen nos está mostrando diferentes tipos de almacenamiento. Tenemos el disco duro, el DVD, el CD, el pendrive, conocido como USB, la tarjeta SD, la memoria stick, el disco duro portátil y el disquete. Les voy a explicar cada una de las funciones. Por ejemplo, el disco duro. El disco duro lo podemos utilizar como interno o externo. En lo que es interno es donde se instala lo que es el sistema operativo de la computadora. Por ejemplo, Windows 7, Windows 8.1 o Windows 10. En el disco duro, que es interno, que está dentro de la computadora, se pueden implementar las aplicaciones que estábamos viendo anteriormente, que es el software. El software se instala en el disco duro, ¿sí? Que automáticamente va a ser ejecutado por ese disco. Ahora, no simplemente se puede instalar sistemas operativos o software. En el disco duro se almacenan también y se guardan automáticamente todas las actividades que estamos realizando. Por ejemplo, los archivos de Word, PowerPoint, Excel, fotos, videos, documentos, etcétera. Entonces, todo va a ser almacenado en lo que es en el disco duro. Ahora, existen varios tipos de disco duro. Tenemos primero como el mecánico, el híbrido y el último que estamos en la actualidad, que es el sólido. Sí, son tres partes de disco duros que tenemos, tres diferentes tipos de disco duros en las que trabajan. En las computadoras de ahorita se están trabajando lo que es el disco duro híbrido y estado sólido. Son dos discos duros que se instalan. Ahora, ¿cómo funciona el externo? El externo, un disco duro, va a funcionar solamente con documentos, fotos, videos y descargas. En un disco duro externo no se le pueden instalar lo que es un software, ¿sí? Después viene lo que es el DVD. El DVD aquí en la actualidad existen de una capa o de dos capas. E igual lo que son el CD y el DVD. Esos dos existen de una capa y de dos capas. Por ejemplo, les voy a hablar primero con el CD. El CD te acepta 650 megas nada más. Entonces, si ustedes quieren pasar la información, ya sea documentos, fotos o videos, en ese CD, automáticamente el CD solamente te va a aceptar 650 megas, o sea, arriba del medio giga. Recuerden que el medio giga, en la clase anterior, nos mostraba como 512. Entonces, esto es pasadito del medio giga, que son 650 megabytes. Eh, Estos discos automáticamente se graban con un programa especial, puede ser Nero, si es uno que puede convertir al Col 120, que es otro que también podemos utilizar para lo que es el grabado de un CD. Ahora, los CDs cuentan mucho de una capa o de dos capas. La de una capa se graba lo que es el CD y ya no se puede formatear. ¿Qué quiere decir? Que ya no se puede eliminar las cosas que tienen el CD. Ahora,
vienen CDs de doble capa. Esos CDs de doble capa es la que se pueden grabar, por ejemplo, documentos, fotos o videos, etcétera, y se pueden eliminar otra vez y meter más información. Esos CDs son de doble capa. Ahora, los DVDs comenzaron con los 2 gigas, 4.7, 8, 16, 32, 64. Entonces, esos DVDs también existen de una capa y de 2 capas. ¿Cuál es la desventaja de los CDs? Que cuando se raya el CD, automáticamente no te quiere leer el archivo, ¿sí? O se empieza a desprender lo que es la capa del CD, o se enmojecen. Eso es la desventaja del CD, que se raya, se enmojecen y se desprende, ¿sí? Esas son las desventajas del CD. El DVD igual funciona como el CD, hay de una capa y de 2 capas. La de una capa solamente se graba y ya no se puede volver a utilizar. La de doble capa, esa es la ventaja de tener doble capa. Se formatea, se elimina todo lo que tiene y se vuelve a grabar todo lo que contiene la información. Seguimos con el pendrive. El pendrive más conocido como USB. El USB viene por capacidades, por ejemplo, uno de 2 gigas, 4 gigas, 8 gigas, 16, 32, 64, 128, 512 gigas, 1024 gigas. Entonces, los pendrive tienen muchas ventajas también de lo que es almacenar información en esas. La desventaja que tienen las memorias USB es que cuando le entra un malware, o sea, un virus, automáticamente se infecta la memoria. Eso es la desventaja, ¿sí? Ahora, en las memorias las podemos reutilizar, eso sí, se pueden formatear. Vienen con varios formatos. El USB, por ejemplo, el formato FAT32 predeterminado, el exFAT, viene otro, el NTFS, es otro formato que automáticamente se formatea. Cuando se va a formatear una memoria, siempre por de fábrica lo trae FAT32 predeterminado, pero se puede cambiar a NTFS o a exFAT. ¿Para qué sirven esos tipos de seguridad? Sirven para que la memoria trabaje más rápido. Por ejemplo, el FAT32 predeterminado, los mini componentes o en las televisiones te va a leer lo que son música, videos, fotos, etc. Y si cambiamos el formato, la cambiamos a exFAT o a NTFS. Por ejemplo, NTFS te acepta más archivos, más pesados, y la transferencia de información es más rápida. Ahora, el exFAT lo realizaron para lo que son los videos en HD, ¿sí? Que son más pesados y la velocidad de lo que es la transferencia de información sea más rápida. Sí, dependiendo de los puertos que tenga la computadora. Recuerden que la computadora de los puertos USB varían mucho. Está el 1.0, el 2.0, el 3.0, ahora la más actualidad el 3.1. Ahora, ¿cómo se dan cuenta que es 1.0, 2.0? En color negro es 1.0, en color 2.0 es color negro, 3.0 es color azul y 3.1 es de color azul los puertos. Ahora, las memorias tienen mucha ventaja. La ventaja es que no se rayan la información. La desventaja es que ocasionan accesos directos cuando tiene un virus. Eso es la desventaja. Pero la podemos eliminar todo lo que contiene la memoria y volverlo a reutilizar. Eso es la ventaja. Ahora, la desventaja es que cuando compramos una memoria USB de 4 gigas, no trae los 4 gigas, trae alrededor de 3.75 megabytes. Entonces, no trae exactamente los 4 gigas. E igual, para todos los formatos, las que son, por ejemplo, de 8, no trae 8, trae 7.75. Pero recuerden que cuando compramos por primera vez una memoria, trae una parte azulita que viene ya integrada. ¿Y esos qué son? Esos son los DLLs y los tipos de archivos o los controladores que trae esa memoria para que la computadora reconozca automáticamente lo que es el USB. Lo está diciendo que es un hardware, que el software ya está instalado dentro del pendrive. Ahora, las memorias también funcionan conforme los puertos. Si tenemos una PC de escritorio,
frontal, si ustedes conectan una memoria frontal, o sea, la parte de enfrente de una PC, y transfieren una película de 1.8 gigas, les va a tardar en demorar. Ahora, si ustedes la conectan en la parte de atrás de la PC, se va a tardar menos porque la velocidad de la transferencia de información o de la película es más rápida. En cambio, en la parte frontal va a viajar por toda la placa y por todos los cables y va a llegar dentro del pendrive. Y en la parte trasera es directo. Entonces, eso cuenta mucho en lo que es la velocidad de la transferencia de información. Vienen las tarjetas SD, ¿sí? Y las memorias stick. Esos memorias stick y las tarjetas SD funcionan tal y cual como el pendrive. La tarjeta SD es un adaptador, ¿sí? Que se le agrega a lo que son las memorias stick. Entonces, esas tarjetas son para que te reconozca la computadora, ¿sí? Tanto como celulares como cámaras de video. La memoria stick, eso fue una de las primeras para los celulares, ¿sí? No traía alrededor más que de 1 giga o máximo de 2 gigas. Ya después las cambiaron, ¿sí? Viene lo que es el disco duro portátil. El disco duro portátil es lo mismo que el disco duro, nomás que aquí es el disco duro normal es interno y el disco portátil es externo. Entonces, el externo nosotros podemos cargar información, ya sea todo tipo de información, donde quiera que lo llevemos lo vamos a conectar. A eso se alimentan de 5 volts por los puertos. Eso tiene una carcasa, ¿sí? Que hace un convertidor de la entrada de corriente, ¿sí? Con el cable SATA. Entonces, es un convertidor que al conectarlo a la computadora ya toma lo que es la corriente, positivo y negativo, y el cable ese tiene 4 cables. Uno es positivo, la otra es negativo, uno para enviar información y uno para recibir. Entonces, por eso tienen los 4 cables. Igual que pasa con los celulares, hay celulares que tienen el cable USB de 4 cables. ¿Por qué? Porque son de datos y algunos son de dos, dos hilos de cables. ¿Por qué? Porque solamente son para cargar el teléfono. Ahora, el disquete. Por lo último viene el medio de almacenamiento de disquete. Esos tipos de disquetes son absolutos, ya no se utilizan ahorita, pero en esas disquetes se grababan toda la información de lo que son archivos, todos los documentos se almacenaban de esa manera. La desventaja es que en ese disco cuadrado, el disquete, tenía un disco chico y al momento de girarlo con manual, automáticamente se dañaba la cinta. Entonces, esos discos son flexibles. ¿Qué quiere decir? Que si tú los doblabas mal, automáticamente esos discos ya eran inservibles. Estos disquetes se ocuparon mucho con los sistemas operativos Windows. ¿Qué quiere decir? Que estos sistemas en el disquete, por ejemplo, tenemos el Windows, es un ejemplo, Windows 95. En Windows 95 se ocupaban alrededor de 6 disquetes para esos sistemas operativos. O sea, estaban repartidos. La primera tenía, por ejemplo, instalación del idioma, instalación del teclado. En el segundo disquete contenía las características y de cuántos bits era la computadora, qué versión de Windows era. En la tercera podía instalar lo que son las aplicaciones. En la cuarta podía utilizar lo que son los tipos de lenguaje, etcétera. Entonces, esos disquetes se utilizaban en varias plataformas y en varios sistemas operativos. Eh, Ahora, si esos disquetes estaba dañado uno en el sistema operativo, el sistema operativo ya no avanzaba. Entonces, hasta ahí se quedaba el sistema operativo, tenías que buscar la parte en que iba integrado el sistema para que el sistema operativo se instalara correctamente. En el siguiente tema viene lo que son dispositivos periféricos. En computación se entiende por dispositivos de entrada o dispositivos de alimentación input, a los que permite ingresar información al sistema informático, ya sea proveniente del usuario de otra computadora o a un sistema de ellas o de un soporte físico portátil. Los distintos dispositivos de entrada traducen los datos en impulsos eléctricos
que luego son transmitidos al computador para su proceso y almacenamiento en la memoria central o interna. Bueno, aquí lo que son los dispositivos periféricos, tenemos primero lo que son micrófono, webcam, mouse, escáner y teclado. Ejemplo, cuando están introduciendo texto en lo que es en el teclado, ya sea Word, PowerPoint, Excel, automáticamente está enviando pulsos eléctricos al CPU y recuerden que el CPU solamente se va a encargar de convertir ese lenguaje binario, ¿sí? Convertirlo y dar un resultado al monitor al lenguaje que nosotros vamos a interpretar. Entonces, las computadoras interpretan otro tipo de lenguaje y nosotros interpretamos otro tipo de lenguaje. Entonces, el micrófono lo realiza lo mismo. El mouse tenemos el mouse, diferentes tipos de mouse. Tenemos el scroll, tenemos el óptico, tenemos el tipo de mouse inalámbrico. Bueno, ahora los tipos de conectores de lo que son el mouse, tenemos anteriormente les voy a mencionar, los primeros eran de VGA, después se cambiaron a PS2, ahora son de USB y la mayoría, algunos son inalámbricos. Hay ventajas y desventajas de cada uno, por ejemplo el PS2, el tipo de mouse, el tipo de puerto de entrada. Al momento de conectar ese tipo de mouse, la computadora no lo reconocía. ¿Qué tenían que realizar? Tenían que reiniciar la computadora para que automáticamente te reconozca el mouse. ¿Y qué sucede con los puertos USB o las entradas USB? Bueno, el tipo de mouse del tipo USB son muy diferentes. Esos tipos de mouse ya traen los controladores dentro de lo que es el mouse, o sea, dentro del software. Al momento de conectar, automáticamente te reconocen lo que es el mouse. Así pasa con el teclado. El teclado también ya trae controladores por parte de USB. Y los que son los de inalámbricos, pues tenemos que conectar los que son los controladores. Ahora, existen también aplicaciones, apps en Play Store, que puedes tú manipular lo que es, manejarlo como tu celular, como tipo de mouse o como teclado, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de Wi-Fi. ¿Dudas? En la siguiente diapositiva tenemos lo que son los dispositivos de salida. Los dispositivos de salida son aquellos que reciben información de la computadora. Su función es evidentemente receptora y por ende están imposibilitados para enviar información. Entre los dispositivos de salida más conocidos están, bueno, aquí estamos viendo lo que son dispositivos de salida. Primero tenemos los que todos utilizamos son el monitor, es donde nos manda lo que es la señal, lo que nos manda lo que es la información que estamos realizando con el CPU. El CPU se encarga de procesarla y mandarnos un resultado, ¿sí? Para que nosotros podamos interpretar. También tenemos lo que son una impresora. Una impresora, recuerden que automáticamente todo lo tiene almacenado, lo que es el CPU, pero el CPU no puede funcionar si no tiene una impresora. Entonces, debemos de conectar una impresora
para que nuestras hojas de trabajo, por ejemplo Word, se vean reflejados en un papel. Cómo va quedando la actividad. Ejemplo, en la actividad no solamente se puede mandar a imprimir por Word, por PDF, por PowerPoint, etcétera. Entonces, estos son dispositivos de salida que nos muestran el resultado. Otra tenemos lo que son los audífonos. Bueno, los audífonos se conectan por el tipo de cable, que es el jack 3.5, ¿sí? Y las bocinas también se conectan con un jack 3.5 para los que son los altavoces. Aquí también tenemos lo que es el escáner, ¿sí? Que son dispositivos de salida. Estos dispositivos de salida nos muestran los resultados que automáticamente está haciendo. Ahora, todos estos dispositivos, ¿en dónde se conectan? Estos 5 dispositivos que son de salida se van a conectar todos al CPU, porque el CPU se encarga de procesar la información y el resultado nos lo va a mostrar en estos dispositivos de salida, que son 5. Bueno, viene lo que es también aquí en el temario, por ahí tienen en el temario todos, lo que es en Classroom. La informática suele ser definido como aquella ciencia que se dedica a estudiar el tratamiento de la información mediante los medios automáticos, es decir, la ciencia de la información automática. Se trata de una sumatoria de conocimientos científicos y de técnicas que posibilitan el tratamiento automático de la información mediante el uso de las computadoras. Bueno, aquí más que nada, informática se divide en 2 partes. Infor, que significa información, y mática significa información automática. Las computadoras te hacen el trabajo automático, ahorran mucho tiempo. Por ejemplo, si ustedes quieren buscar una información, basta con abrir un navegador, ya sea Chrome, Firefox, Safira, Browser, el que ustedes utilicen, y ponen que es informática. Lo ponen en el buscador, ya sea de Google, de Akeasa, de Terra, etcétera. Lo que ustedes pueden buscar, lo que es un buscador. Un buscador y un navegador son muy diferentes. Entonces, van a poner lo que es informática, y al momento de darle enter, la computadora va a hacer un análisis y va a buscar una información que coincida con todas las letras que ustedes han ingresado en el buscador, ¿sí? Y nos va a mostrar resultados, no simplemente texto, nos va a mostrar texto en la web, PDFs, PowerPoint, videos, imágenes, etcétera. O sea, todo tipo de información nos va a estar arrojando lo que es el buscador y nos dice cuántos resultados se buscó con la palabra informática. Asimismo, te dice en cuántos milisegundos hizo la búsqueda de dicha información. Entonces, toda la computadora lo va a hacer automático. Por ejemplo, si queremos realizar un cuadro, ya sea, por ejemplo, en Excel, lo vamos a realizar un balance, unas calificaciones, pues todo siempre la computadora lo va a tener. Ahora, con lo que son el software de las paqueterías de Office, es con mayor facilidad, porque ya nos muestra lo que son las plantillas de Excel para realizar lo que es la actividad. Entonces, es más factible, es más accesible lo que es el Excel. Ese es un ejemplo que les estoy realizando porque todo ya lo hace de forma automática, ¿sí? En el siguiente punto viene personal en los centros de cómputo. Como sabemos, los centros de cómputo necesitan reglamentos internos donde se especifiquen las obligaciones y los derechos de los usuarios, así como las funciones de las personas que laboran en él. Estas personas realizan funciones vitales para el adecuado del uso del mantenimiento del laboratorio. Bueno, aquí les puse como viñetas, ¿sí? Les voy a mencionar la primera viñeta. En el laboratorio se debe permanecer en orden y guardar silencio para no perjudicar a otros alumnos. Se prohíbe fumar dentro de este laboratorio. Se prohíbe introducir alimentos y o bebidas. Se debe hacer el uso adecuado del equipo de cómputo para no afectar a otros usuarios.
Se prohíbe ejecutar juegos o cualquier otro tipo de software ajeno a la finalidad del laboratorio. Al término de la clase, apagar el equipo. Al término de la clase, dejar limpia, sin basura, en el área de trabajo. Estos son algunos reglamentos que se debe de tomar en un centro de cómputo. ¿Por qué se prohíbe mucho lo que es introducir alimentos? En esta actividad, en esta viñeta que les está mostrando, ¿por qué? Porque al momento si ustedes llevan comida, por ejemplo, unas sabritas o lo que sea, si ustedes están ingiriendo lo que son alimentos y están utilizando lo que es el teclado y el mouse, automáticamente todo lo que es la grasa o todo lo que son los alimentos se le va a pegar automáticamente el teclado y el mouse. Y si están en un salón que es enclimado y si llevan comidas, automáticamente se va a encerrar todo lo que es el olor. Otra, porque tampoco se permite llevar bebidas. En un descuido ustedes pueden derramar un líquido y afectar al CPU, ya como está encendido, va a dañar todo el circuito integrado del CPU. Entonces, es por eso no se permiten las bebidas y en los demás viñetas, aquí para no afectar a otros usuarios. Imagínense que tengan 20 computadoras en un centro de cómputo y son 20 alumnos y uno que automáticamente que se le riegue el líquido, entonces ya no van a estar trabajando cada quien en una computadora. Se van a compartir una computadora para las dos personas. Entonces, por eso es que se evitan lo que son los reglamentos. Otro, tampoco se permite instalar un software en lo que son en esas computadoras. ¿Por qué? Más que nada se prohíbe ejecutar esos sistemas de software para que la computadora no sea lente. ¿Sí? Entre menos programas tenga instalado una computadora, es más rápida. Ahora, los software de los juegos es algo muy pesado, que a veces el procesador se tarda lo que es el instalar un software. Imagínense si se tarda lo que es instalar un software. Ahora, para ejecutarlo, va a necesitar mucha memoria RAM y liberar espacio de lo que ustedes están realizando. Entonces, va a haber momentos que la computadora se puede ciclar. ¿Por qué? Porque el buen funcionamiento de una computadora también se delimita a lo que es mucha carga de un juego. Entonces, ¿por qué se debe de apagar una computadora al término de la clase? Porque la computadora automáticamente tiene que enfriarse para después ocupar otro usuario. Eso es lo recomendable, que cuando ya empieza a ventar el anticipador de calor muy caliente, es que la computadora o se está ciclando o no responde, porque automáticamente la computadora ya se sobrecalentó. Esa es una. La otra es que eh, el centro de cómputo tampoco se prohíbe fumar. ¿Por qué? Por el olor y por las computadoras que existen y por los usuarios que existen también dentro del aula. Tampoco se permite realizar mucho el escándalo, porque automáticamente en el otro salón lo pueden dañar o están exponiendo. Entonces, lo que son un centro de cómputo se debe tener mucho comportamiento. Otra regla que les voy a mencionar: no se permiten introducir mochilas dentro de un centro de cómputo. ¿Por qué? Porque se pueden llevar lo que es el mouse, el teclado, etc. Bueno, en la siguiente, lo que es diapositiva, viene lo que es un archivo, registro y campo. Dice, un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Un archivo es lo que nosotros vamos a crear, ¿sí? Por ejemplo, un documento de Word, un documento de PowerPoint, un documento de Excel, etc. Son equivalentes digitales en los archivos en tarjetas, papel o microfichas del entorno de la oficina tradicional. Facilitan una manera de organizar los recursos usados para almacenar permanentemente los datos en un sistema informático. Bueno, aquí no solamente se pueden realizar lo que es en Word y en PowerPoint, también aquí lo que también se puede utilizar lo que son sistemas informáticos. Aquí dice, por ejemplo, en un sistema informático, por ejemplo, Hotmail es un sistema informático que ustedes ponen lo que son los datos de una persona: nombre, apellido, sexo, edad, teléfono, correo, etc. Después viene lo que es un registro.
es un conjunto de campos que contienen datos que pertenecen a una misma repetición de una entidad. Representa un objeto único de datos implícitamente estructurado en una tabla. La estructura implícita es un registro y el significado de los valores de sus campos exige que dicho registro sea entendido como una sesión de datos, uno de cada columna o de cada tabla. Después viene campo, ahorita les explico. Viene campo. Es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En la base de datos, un campo es la misma unidad de información a la que se puede acceder. Un campo es un conjunto de ellos forman un registro donde se pueden existir campos blancos, siendo este un error del sistema operativo. En las hojas de cálculos, como los programas de Excel, los campos son llamados celdas. La mayoría de los campos tienen atributos asociados a ellos. Por ejemplo, algunos campos son numéricos, mientras otros almacenan texto. También varían el tamaño de estos. Bueno, aquí tenemos lo que es los que les acabo de leer, que tenemos un registro, un campo y un dato. Bueno, no solamente utiliza lo que es Excel, lo utiliza en la base de datos, como lo menciona, ya sea SQL, MySQL, SQL Server, todo esto. Cuando ustedes se registran, por ejemplo, por Facebook, por primera vez, donde dice registro aquí, lo que es todo esto que contiene, primero les va a pedir su nombre. Entonces, cada celda, por ejemplo, aquí ID, en el Facebook te ingresa un ID, te lo genera automáticamente, ese ID te va a identificar el nombre de la persona. Después viene en el segundo, que es el nombre, apellido paterno, materno. Algunos campos son obligatorios que Facebook que debes de ingresar. Nombre completo, correo, ¿sí? Fecha de nacimiento, ¿sí? Esos son datos que no se deben de olvidar que son automáticamente forzosos. Va a haber campos en blanco, como lo menciona ahí, porque los campos en blanco, por ejemplo, el RFC, la CURP, algunos no se les saben de memoria. Entonces, esos datos, el nombre de la calle, número de casa, esos campos pueden quedar inhabilitados. ¿Qué quiere decir? Que no son forzosamente que lo debes de ingresar. Después los puedes ustedes complementar. Entonces, un registro es cuando una persona se va a registrar y queda automáticamente, por ejemplo, aquí es el 1, el ID, entonces el 1 siempre va a ser el 1, ya no va a cambiar. El 1 ya no puede ocupar otra persona. ¿Por qué? Porque ese 1 ya está ocupado. Se necesitaría otro campo, entonces cada quien tiene un registro. Por ejemplo, el número telefónico. El número telefónico es único para cada persona. No se puede repetir, ¿sí? Simplemente que sea la alada. Entonces, esto pasa lo mismo con un registro. Y aquí todo esto que ya está registrado con todos los datos de los alumnos, 3 o más alumnos, se le llama campo. Y todo esto, la información que tú estás dando, o que estamos ingresando en un Excel o en una base de datos, se le va a llamar automáticamente dato. ¿Sí? Porque un dato está dentro de un sistema de informático. Ya sea, todo es digital. Después viene lo que es dato e información. Un dato no es otra cosa que una representación simbólica de algunas situaciones o conocimientos. Sin ningún sentido semántico, describiendo situaciones y hechos sin transmitir mensaje alguno. Puede ser un número o una letra o un hecho. Mientras que la información es un conjunto de datos, los cuales son adecuadamente procesados para que de esta manera puedan promover un mensaje que contribuye a la toma de decisiones a la hora de resolver el problema. Además, incrementa el conocimiento. Los usuarios tienen un acceso dicho a la información. Bueno, aquí nos está dando otro ejemplo. Que si yo le ingreso un dato, la computadora lo va a procesar
y la información me lo va a dar en el calendario. Entonces yo busco una fecha, lo procesa el CPU y automáticamente hace un enlace con, si se dan cuenta, con la información. Esto lo realizan en la mayoría, también hacen, por ejemplo, programaciones de clases, programaciones de eventos, programaciones de conferencias. Esto lo ocupan mucho en lo que son las aplicaciones. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando el Zoom. Bueno, esas aplicaciones también dichas van a llegar a una determinada fecha y se va a abrir lo que es una conferencia o una clase, etcétera. No solamente Zoom, tenemos otra aplicación que se llama Teams. Teams también se refleja lo que son reuniones, clases, etcétera. Las puedes programar, ¿sí? Pero solamente estos funcionan con correo Gmail, recuerden, ¿sí? No Hotmail. Hotmail es de cuenta personal y Gmail es otro tipo de cuenta que nos trae aplicaciones para que nosotros aprovechemos esas aplicaciones que nos está generando el Gmail y para sacar provecho ya sea en línea o sea de modo local. Después viene lo que es programa y sistema de información. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Bueno, aquí habla sobre empresa y negocio. El equipo computacional y hardware necesario para el sistema de información puede operar. El recurso humano interactúa con el sistema de información, el cual está formado por personas que utilizan el sistema. Bueno, aquí nosotros podemos instalar, por ejemplo, cualquier software, pero no cualquier persona puede utilizar ese software, ¿sí? Hay personas que se capacitan para utilizar ese software. Por ejemplo, todos sabemos que es Excel, todos sabemos, pero no todos sabemos utilizarlo. Podemos utilizar tal vez ingresando texto, cambiando el tipo de letras, tamaño. Pero si nos mencionan que hagamos un balance en Excel que nos muestre lo que son, qué tipo de venta se vendió en toda la semana y hacer un gráfico y automáticamente que me marque en colores de relleno los tipos que no se vendieron o los productos que no se vendieron en esa semana y que me genere otro tipo de estatus. Entonces, esa información o ese software son cosas muy diferentes. Bueno, pues aquí vamos a dejar la clase. Porque ya se acabó lo que es la última sesión de lo que es Informática 1. En Classroom va a estar publicado, por favor, lo que es la tarea. Me van a hacer una investigación. En Classroom las instrucciones van a estar todos en Classroom, por favor. Todo se entrega mediante Classroom. No hay otro medio de que se pueden comunicar. Entonces, publicaciones, dudas, por favor, en el Classroom. Todas las tareas van a estar publicadas en el Classroom. Voy a poner un registro, por favor. Se van a registrar por nombre completo, por favor. Todos los alumnos. Un registro para lo que es la evaluación. Hace el martes que dura. Mañana le compramos. Bueno, esto es todo por hoy. Terminó la clase.